Buenas noches, amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y estamos muy contentos porque este es el episodio número 6 del podcast titulado Hablando de. Pero es muy especial porque es el primer podcast con video incluido. Así que saludo aquí a mi camaradísima, hermano, brother, amigo, mi querido Cochis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi amigo Irving Rudo? ¿Cómo ya andamos? se nos hizo ya otra vez hacerlo en vivo ya. Sí, por fin, ya contamos con el primer episodio, ¿no? Con video. Muy contentos, la verdad. ¿Cómo has estado, mi estimado? Bien, gracias a Dios, bien. Gracias al posible Dios que tú estés bien. Ya hace falta un video, porque creo que la gente se aburre nada más escuchar el audio y nada más ver la misma imagen en YouTube, Sí, que de hecho este ya es el episodio número 6. Ya anteriormente se han grabado 5. El último fue en 2 partes, el especial de Halloween, que tuvimos algunos detalles ahí de conectividad, pero pues que logramos sacarlos, ¿no? Y bueno, pues estamos muy contentos. Nuestro tema de hoy, el episodio de hoy, habla de la pérdida de un ser querido. Un tema muy sensible, ¿no? Y aparte interesante como lo han sido los otros temas, pero muy sensible, sobre todo porque estamos todavía en época de pandemia, y yo siento que esta época, esta pandemia, todo lo que tenga o lo que está relacionado con el COVID, pues ha provocado la pérdida de muchos seres queridos, ¿no? Tú, independientemente si haya sido por el COVID, ¿no? O anteriormente, años atrás, ¿ya has perdido un ser querido, Coches? Gracias a Dios por el COVID, no, pero sí me tocó a los 11, 12 años, ya que te había contado, perder a mi abuela materna. Y pues sí, o sea, la que me crió, la que me vio desde niño, sí se siente algo feo, Bueno, ¿qué se siente y cómo sobrellevaste esa pérdida? Bueno, es que para la pérdida de un ser querido depende de la etapa de la vida que te encuentres. Así es. O sea, porque no piensa igual un niño de 10, 11 años a una persona de 16, 17 años. Y el claro ejemplo ahí fue que mi primo cercano, igual que convivió con mi abuela toda su vida, lo que era niño, tenía como unos, ¿qué será? 6, 7 años aproximadamente. No sé si conocen al famoso Mowgli. Sí, claro, lo conocemos. Entonces él, en el velorio, o sea, ya que está el ataúd y está abierta no sé cómo se llama, donde puedes ver al difunto. Entonces Sí, él agarró tapa, ¿no? una silla y se subió. Y pues en la inocencia del niño, te digo, quedó viendo y le dijo a su mamá: oye, mamá, dice, ¿por qué mi abuela está ahí en esa cosa? Sáquenla, dice, para que venga a ver que hay gente acá en la casa, dice. Y o sea, en ese momento pues yo no pensaba nada, ¿no? Pero ya ahorita de grande dices tú, no, sí. Depende de tu etapa, va a ser como afrontes la pérdida. Ahora, yo creo que lo único seguro en esta vida es la muerte, ¿no? Creo yo. Y si bien es algo con el cual tenemos que, es una palabra que siempre va a estar en nuestra mente, creo que nunca estamos preparados, ¿no? para una muerte de un ser querido. Así sea una persona que a lo mejor ya estaba muy enferma, ¿no? O que fue una muerte de repente, ¿no? O prematura, nunca se está preparado. Pero, ¿cómo sobrellevaste esa pérdida? Pues ella antes de que falleciera, ella me dijo que una frase que he escuchado mucho, la verdad, que me dijo: después de que yo parta, así le dijo a mi mamá, a mi tía, a mí, vivan lo más normal posible. Como que si no ha pasado nada, dice, porque todos vamos para allá, dice, y tarde o temprano nos vamos a encontrar. Fuera de si hay o no existe otra vida después de la muerte, todos, así como dices tú, todos vamos para allá. Ese es lo único seguro que tenemos en esta vida, el morir. Pero, o sea, si se muere alguien, no te estás preparado psicológicamente. Eso es lo que siento que a veces pega más. O sea, no estar preparado psicológicamente. Así la persona ya esté mayor, ya esté ya grave. Y otra también en esos tiempos, económicamente, a veces, porque a veces llevar un sepulcro, darle una sepultura digna,
a veces también cuesta económicamente también, ¿eh? Sí, porque por más que digamos que la persona que fallece se merezca la mejor sepultura, ¿no? Como dicen, pues el impacto económico pues sí influye mucho, ¿no? Sí, y vivimos una zona en donde hay una buena tradición de que van y apoyan económicamente. O sea, sí te van a apoyar, ¿no? Pero no es del todo, o sea, no... Tendría que cubrir, pues te digo, afecta tanto psicológica como económicamente. Sí, de hecho, bueno, en cuanto a en lo personal, experiencia o anécdota, puedo decir afortunada o desafortunadamente no he tenido alguna pérdida de un ser querido, yo creo que en los últimos 10, 15 años, ¿no? Pero yo recuerdo, ¿no? Dos pérdidas que tuve. Porque si te das cuenta, a veces creo que todos hemos vivido alguna pérdida. Puede que no sea familiar, pero puede ser la pérdida de un amigo, ¿no? Una persona conocida, sobre todo que nos ha tocado aquí en este pueblo, ¿no? De que este año y el pasado se fueron personas que no creíamos, ¿no? De que se iban a ir, o sea, tan instantáneamente, ¿no? Y aunque no es tu familiar directo, pues te pega porque es una persona que todos conocían, ¿no? Pero por ejemplo, en lo personal, yo recuerdo dos pérdidas. La primera fue la de una prima hermana que falleció en un accidente automovilístico. Entonces, yo creo que lo doloroso de esa pérdida fue, yo tenía como 10 años más o menos y ella tenía 11, 12, pero yo no me llevo, o sea, no es que no me llevaba con esa prima, sino que nunca habíamos tenido contacto, ¿no? Éramos totalmente diferentes. Las veces que yo la veía era cuando se visitaba al abuelo, a la abuela, ¿no? Entonces yo siempre decía, quiero hablarle a ella, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues es mi prima, ¿no? Pero tanto yo era como que muy tímido como ella era muy tímida y no logramos hacer conexión. Ella tiene tenía una hermana, pues obviamente también es mi prima, y en cambio con ella sí me llevaba, ¿no? Y hasta la fecha nos llevamos muy bien, pero con ella no. Entonces fue el sentimiento que queda de que cuando surge este accidente y ella fallece, como que me queda el sentimiento de culpa, ¿no? De decir, ¿por qué no me pude llevar con ella, ¿no? Y ya no está, ya no vamos a poder convivir. La otra pérdida, y creo que fue la que más he sentido, porque fue la segunda y hasta ahorita la última pérdida familiar, fue la de mi bisabuela, que prácticamente era como mi abuela para mí, ¿no? Independientemente que era bisabuela, cada fin de semana la visitábamos. Créeme, y te lo puedo asegurar, mi estimado, que desde que falleció no he vuelto a probar un café delicioso como lo hacía ella. Entonces fue una muerte repentina, la verdad, y sí pega. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que se supera completamente una pérdida? Superar yo creo que no, porque siempre va a haber algo que te va a recordar a esa persona. Siempre, ya sea mínimo detalle, siempre te va a recordar a esa persona. Por ejemplo, en mi caso, puedo dar un ejemplo. Mi abuela era fiel de todos los años cosechar su cempasúchil. Okay. Siempre. Y tenía, no sé si era una suerte o sabía ella la manera de cosecharlo, que ya es que le dicen que es macho y hembra, ¿no? Es el más relleno, así. Le daba ese que tenía más flores. Todas sus matas, no había excepción de una. No sé, la verdad, no sé decirte la verdad a qué se debía, pero pues sí, cada que veo así las flores, siempre me acuerdo de ella, siempre. O sea, el más mínimo detalle siempre. O sea que podemos, por ejemplo, entender que nunca se llega a superar una pérdida. Sí se sale adelante, pero yo creo que cuando extrañas a alguien, ¿no? Hasta el más mínimo detalle, ¿no? Como tú lo comentas, sí te provoca, ¿no? Cierto dolor, cierta tristeza, ¿no? Cierto recuerdo y obviamente el recordar a un ser que ya no está, un ser querido, pues sí pega, ¿no? Entonces creo que nunca se termina por superar la pérdida de un ser querido. Se vive con el recuerdo, se sigue adelante porque obviamente tenemos que seguir adelante, ¿no? Pero ¿cuál crees que sea el proceso que uno tiene que vivir
para poder sobrellevar una pérdida, ya no hablar de superar, porque creo yo, y a lo mejor estés de acuerdo conmigo, no, pero nunca superas, ¿no?, la pérdida de un ser querido, pero ¿cuál crees que sea ese proceso, ¿no?, que un ser humano tiene que llevar para contrarrestar o hacer menos fuerte el dolor de la pérdida? Bueno, eso sí, hay lapsos, hay diferentes personas, va dependiendo de la persona, cómo sobrellevas o en qué tiempo empiezas a sobrellevar esa pérdida. Por ejemplo, me toca ver personas que a los 9, 40 días ya empiezan a hacer su rutina normal, y hay otros que así pase un año, 2 años, apenas empiezan a acoplar. Yo digo que de eso va a depender de qué tan cercana era la persona, o sea, el ser querido que pierdes, tu mamá, tu papá, tu abuelo, no sé. Sí, claro. Va a depender, pero cómo empiezas a sobrellevar es lo principal, o sea, sería, no sé, enfocarte en lo que te gusta hacer. O sea, si te dedicas al trabajo, si el 100% de tu día es trabajo, pues te enfocas en trabajar, ir poco a poco y así, más o menos. Si tienes algún pasatiempo, poco a poco ir haciéndolo. Y conforme pasando los días, no lo logras olvidar, o sea, pero ya no te duele tanto. O sea, ¿sí me explico? Sí. Ya no es el de que tienes un remordimiento en el corazón. Más o menos empiezas a tomar tu vida no del todo normal, pero sí, o sea, llevando un paso a paso, puedes decirlo. Es lo que, o sea, lo que comúnmente llamamos el duelo, ¿no? Esa parte, ¿no? De yo creo que algo muy importante es aceptar, ¿no? La aceptación, aceptar de que esta persona ya no está físicamente, ¿no? Ya no la podemos abrazar, pero internamente, ¿no? Bueno, la cuestión del sentimiento, del pensamiento se encuentra, porque yo una vez leí una frase que dice que, o sea, la verdadera muerte se presenta cuando olvidas al ser, ¿no? Como dijo Cancerbero, no se muere quien se va, se muere quien se olvida. Exactamente, muy buena frase de Cancerbero. Por cierto, un abrazo al productor de ahí que nos está grabando. Sí, es muy importante la aceptación, ¿no? Y hay que aceptar que la muerte es para todos, a todos nos va a llegar. Obviamente la manera en que esta se da impacta mucho, ¿no? Porque no es lo mismo perder a alguien que a lo mejor ya está enfermo, que una enfermedad terminal, que ya vivió muchos años, ¿no? Que igual duele la pérdida, a alguien que de repente la pierde en un accidente o de manera brusca, ¿no? Tan repentina. Entonces, pero como quiera es un fallecimiento, ¿no? Como quiera es una pérdida y hay que tratar de sobrellevarlo, ¿no? Entonces, sí lo importante es, yo creo que empezar por la aceptación. El aceptar que esta persona físicamente ya no está, pero eso no quiere decir que no se encuentre presente, ¿no? Dentro de uno o a tu alrededor, en tu entorno. Sí, eso sí, aceptar que ya no está físicamente, pero está en los pensamientos, en los bellos recuerdos que te quedan. Siempre es bueno que después de que fallece alguien así, lo primero que hagas es recordar los bellos momentos que pasas a su lado. Así es. Momentos de risa, de diversión, de frustración, puede hasta de enojo, pero lo recuerdas para hacerle memoria, para decirle, ¿sabes qué? Esta persona va a estar presente cada que yo haga esto que hacemos juntos, va a estar presente ahí conmigo, no físicamente, espiritualmente, psicológicamente, en el corazón, lo llevas en el alma a esa persona, y ahí se demuestra pues el aprecio que le tienes, pues. Y bien, como dices tú, no es lo mismo que se muera un chavo, pone que de 15, 18, 20, 21 años, a que se muera una persona de ya edad, pues que ya, a veces como comúnmente se dice, es mejor que muera, porque a veces está sufriendo. Exacto, así es. Pero dices tú, es mejor que muera, pero para que ya descanse, porque también, quieras o no, no significa que no quieras a esa persona, que le deseas la muerte, sino que a veces es lo mejor, para que deje de estar sufriendo, para que llega un punto donde tiene una enfermedad que lo está desgarrando por completo. Así es. Y muchas veces se desea así la muerte, pero en el fondo del corazón sabemos que por más que digas que es por su bien, vas a saber que vas a sufrir mucho por esa pérdida. No, y como dices, sobre todo de que
tienes razón en lo que dices cuando se trata de personas que ya, o sea, han sufrido mucho y que a veces lo ideal y lo mejor es desear, ¿no? Que pues ya, digamos, parta de este mundo mortal, ¿no? Que físicamente parta, pero el problema viene los días después, ¿no? Porque independientemente si estaba muy enfermo, si sufría, había una compañía, lo veías, ¿no? La presencia física estaba ahí, ¿no? Entonces sí, qué difícil. ¿Tú qué sientes? O sea, ¿cuántos días crees que son los más difíciles después de una pérdida? Los primeros 7, 10, 15, 40 días, no sé, 2 meses, 3 meses. ¿Cuál piensas que es el tiempo más fuerte en el que una persona tiene que, no sé, o sea, que sufre la ausencia física de alguien? Pues aproximadamente se puede decir que entre unos, ¿qué será? 10, 12 días más o menos. ¿Tú crees? Un mes, posiblemente. Son los días que más se sufren. Porque, o sea, son los primeros días en los que tú te estás acoplando a vivir sin esa persona. Y depende mucho también, como tú dices, o sea, la relación que tenías con esa persona, ¿no? Porque si hablamos de la pérdida de un padre, de una madre, de un hijo, yo no creo que 10, 15 días sea como que lo más difícil, ¿no? Yo siento que pues, se puede prolongar hasta meses, porque estamos hablando ya de una figura importante, ¿no? Como él es un papá, mamá, un hijo, una hija, ¿no? Sí, fíjate que en ese tema sí me ha tocado ver varios casos de amigos y amigas que pierden a mamá, pierden a papá y pasan meses y ellos lo siguen extrañando, pues, prácticamente, porque en ningún momento se imaginaron perder a ese familiar en tan poco tiempo, o sea, ¿cómo se puede decir? Cuando tú ya no has madurado como personas, o sea, cuando no dependen, no son independientemente. Uh-huh. Y dependen de su papá, su mamá, y ya se acostumbraron a que, pues, no sé, ¿qué es parece? 18, 20 años estén viviendo juntos y de un momento a otro mamá, papá se vaya. Y pues como tú dices, es una figura paternal, o sea, te va a hacer falta. Así pasen 5, 10 años, mamá y papá siempre va a ser mamá y papá. Sí, y como lo puede ser un hijo también, ¿no? Cuando surge la pérdida de un hijo, sobre todo de un menor de edad. Ahora, hablábamos de un proceso, ¿no? De poder soltar, ¿no? Al ser querido que ha fallecido, y justamente platicamos acerca de aceptar, ¿no? El aceptar que ya no está físicamente, y de ahí viene el adaptarte, ¿no? Una vez que aceptas que esta persona ya no está físicamente, ya no se encuentra contigo, ya no lo puedes ver, no lo puedes palpar, abrazar, viene esa parte de adaptarse a esta vida sin esa persona, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que sea, una vez que ya aceptaste una pérdida, cuál crees que sean las claves para que empieces a adaptarte a esta vida sin esa persona? Híjole, pues puede que me contradiga, pero en un principio no sería no realizar las mismas actividades que vas realizando con la persona. Sí, o sea, cualquier actividad que te recuerde a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se te va a hacer, en vez de que avances, vas a regresar. Y va a ser donde vas a tener problemas de la aceptación. Sí. Y en vez de avanzar, vas a retroceder. Y otra, te va a recordar a esa persona y por ende vas a sufrir más. Por eso es mejor, si realizabas, por ejemplo, no sé, yo voy y jugaba con mi primo, mi hermano, y se muere. Entonces, yo jugaba fútbol, ¿no? Ya no empezaría a jugar fútbol, haría otra actividad. Ya conforme vaya a pasar el tiempo, ya unos meses, años posiblemente, cuando yo ya estoy fuerte psicológicamente. Uh-huh. O sea, no yo olvidé a esa persona, sino que ya estoy fuerte psicológicamente, ya acepté. Vienes y empiezas poquito, como te digo, empezar a jugar fútbol y así. Así sería como una persona. Las actividades que realizas con esa persona, las actividades más fuertes que realizas con esa persona,
son las que tienes que ir despacio, o sea, no acelerado. Porque pues en vez, como te digo, en vez de avanzar vas a retroceder. Sí, tienes muchas razones. Fíjate que no lo había pensado así, ¿no? De que a veces tienes que desprenderte de las cosas que te gustaban hacer con esa persona para poder sobrellevar este duelo, ¿no? Porque es como decir la típica frase, ¿no? Es que todo me recuerda a él, a ella, ¿no? Y lo que hacíamos, que salíamos, o hasta incluso, por ejemplo, el tipo de música que escuchábamos. A veces escuchas una canción y dices, no, me recuerda a esa persona, ¿no? Entonces sí, es como tú dices, tratar de hacer algo totalmente distinto, como que empezar una nueva vida en lo que lleva ese proceso de adaptación, ¿no? De que pues ya no está esa persona, ¿no? Y obviamente tienes que continuar, tienes que seguir. Hemos sido testigos, por ejemplo, de que ha sido un año muy difícil, la verdad, aquí en este pueblo. Hemos perdido cantidad de personas, ¿no? Personas muy conocidas, personas muy queridas, que por desgracia no se les pudo dar una... ¿cómo se le llama? Una despedida como debería de ser, exactamente, porque fueron personas íconos, ¿no? Personas que fueron parte de la historia de este pueblo. Pero hablando de este tema del velar, ¿no? Del velorio, de lo que surge, ¿qué tan bueno consideras las palabras de aliento? ¿Crees que funcionan las palabras de aliento hacia una persona que acaba de perder a un ser querido? Y puede que, bueno, sí, puede que a veces sí, puede que a veces no. Por ejemplo, ponle que fulanito de tal perdió a su prima, a su mamá, supongamos. Entonces yo perdí a mi mamá y tú igual perdiste a tu mamá, supongamos, ¿no? Entonces yo voy y aliento a aquella persona. Pero posiblemente el sufrimiento yo lo pasé de otra manera, a como tú lo pasaste y a como lo pasó ella. Sí. Puede que en vez de que yo le diga, o sea, yo le digo las palabras que yo quise escuchar en ese momento, pero esas no son las palabras que ella quiere escuchar en ese momento. Por ende, puede que la lastimes, o puede que haya posibilidad de que sí le hagan bien. Pero el sufrimiento va a depender de la persona. O sea, depende de la persona y depende a la persona a la que pierde. Ahora, ¿no crees que también a veces somos, no sé, o sea, no sé si decirlo exagerado, como de que, por ejemplo, yo llegue, ¿no? Tú acabas de perder a un ser querido y yo llegue a decirte, ánimo, la vida sigue, cuando te lo estoy diciendo y a tu lado está la persona, ¿no? Que tanto querías, amabas y que está siendo velada. No sé cómo opinas eso. Déjame, hay una llamada por ahí, pero dime qué opinas de eso. O sea, ¿crees que es correcto dar ánimos? Pues yo creo que posiblemente esa persona, en el pensamiento de esa persona, diga que está bien dar ánimos, pero créeme que en esa pérdida, como tú lo dices, esa persona parada y el ataúd con su familiar ahí, un ser querido ahí, créeme que ánimo es lo último que tienen. Exacto, que sí. Dices ánimo, pero él te dice como que sí, gracias, pero créeme que hasta el sí, gracias, tú lo dices sin ánimo. ¿Por qué? Porque el perder un ser querido, o sea, en el momento puedes decir, aquí tenemos una tradición de hacer velorio, ¿no? Y todo, en su casa y todo. O sea, tú ya no ves a esa persona ahí, sino la ves en el ataúd, sí, con toda la gente y te dicen ánimo, la vida sigue. Pero dices tú, ¿a cambio de qué costo? Fíjate que tienes mucha razón, ¿no? Y como tú dices, o sea, en lo último que piensa la persona que ha perdido un ser querido es entender ánimos en ese momento, ¿no? La verdad, o sea, yo no sé si considerarlo como una falta de respeto el que alguien llegue a querer dar ánimos a una persona que acaba de perder a un ser querido. La verdad, no sé qué tan bien, qué tan viable, porque siento yo que esa persona en ese momento lo único que quiere es estar cerca, ¿no? Cerca de su ser querido, ¿no? De la persona que ha perdido.
estar lo más cerca posible y no estar atendiendo cuanta visita. Y es donde yo te pregunto lo siguiente, porque tú acabas de mencionar algo muy importante, que es la tradición del velorio. A ver, ¿crees que es correcta que se siga llevando a cabo esta tradición del velorio? O sea, porque lo hablo, un ejemplo, yo pierdo un ser querido. ¿Tú crees que yo voy a tener ánimo de andar haciendo café, tamales, pan para atender a las visitas, a las personas? En todo caso, o sea, yo soy de la idea de que las personas que quieran llegar a visitarme es porque lo van a hacer de corazón, ¿no? Y porque van a estar contigo ahí, ¿no? Velando al ser querido, no te van a pedir nada a cambio, que obviamente cuando se hace este velorio no es que las personas te pidan, pero de alguna u otra forma como que se ha vuelto un compromiso o incluso una responsabilidad u obligación el tener que darles algo a las personas que te están visitando. No sé cómo ves, o sea, cómo catalogas esa parte del velorio, por ejemplo, aquí en el Istmo, que es muy, muy tradición. Pues como te decía en un principio, ¿no? El perder un familiar te pega en lo psicológico y en lo económico, pues. Y como tú bien dices, ahí fíjate que también estoy de acuerdo contigo. La persona que te quiera ir a visitar y a darte el pésame, lo va a hacer, sin necesidad de que, pues ya ves que aquí se anuncia, ¿no? Que murió tal persona. Sí. ¿Qué tienes? Pues tienes que pagar el anuncio, el ataúd, velas, flores. Y aparte, como dices, tienes que darle su café, su pan, su galleta, no sé. Y aparte tienes que hacer tamalitos para otro día. Y, o sea, sí, o sea, te ayuda, ¿no? Económicamente. Pero esto es más un desgaste. O sea, no... O sea, por un lado está bien, o sea, es que depende de la perspectiva que tengas, ¿no? Por un lado está bien, que dices tú, pues lo va a hacer en memoria de ella, pues, porque es su despedida, su último adiós. Pero esto va más allá de un desgaste. Y aparte el bajón de ánimo que tienes por esa pérdida. Sí, o sea, yo concuerdo en esa parte contigo, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, si yo tengo muchas amistades que me aprecian, no hay necesidad de que yo tenga que dar algo, un aperitivo, por así decirlo, por agradecimiento a que a lo mejor llegaste y me cooperaste, me ayudaste económicamente. O sea, si tú me ayudaste fue tu corazón, no fue tu voluntad. Y no por eso yo me tengo que sentir obligado a tener que atenderte. O sea, en lo que menos pienso en ese momento, no tengo ganas de atender a nadie porque estoy perdiendo, o sea, acabo de perder un ser querido, un ser amado, ¿no? Entonces, fíjate que, o sea, es una tradición, la verdad, y para mí las tradiciones, las costumbres siempre van a ser lindas, ¿no? Porque es parte de una historia, pero sí como que no estoy muy de acuerdo en eso de que tengas que dar algo a cambio de que la gente te acompañe en ese momento difícil, ¿no? Y te repito, o sea, te van a acompañar las personas que en realidad te aprecian, ¿no? Que te tienen un cariño y que le tenían cariño a la persona que ya no está, ¿no? Al difunto o a la difunta. Entonces, sí, yo siento que esa parte, hay que tener un poquito más de comprensión de las personas, ¿no? Me parece que la persona que ha perdido un ser querido. Entonces, ¿tú cambiarías esa parte de que perdí un ser querido? Vengan los que quieran venir de corazón, yo no les puedo ofrecer nada, y no es porque no tenga el recurso, a lo mejor tenga el recurso, pero no tengo ganas de atender. O sea, lo que quiero es que si me vas a acompañar en esta pérdida, pues adelante, no eres bienvenido, ¿no? Pero no tengo por qué atenderte. ¿Tú crees que tendríamos que cambiar esa tradición o está bien como la tenemos? Bueno, pues fíjate que aquí, en lo que es el pueblo, o sea, siempre va a haber alguien que te va a ayudar. Sí, va a decir y te va a decir, ¿sabes qué? No, yo atiendo, yo te ayudo, pero tú recibes a la gente. Pero por ejemplo en otros lados que no está esa costumbre, esa tradición, te puedo decir, esa conexión con la gente, sí es algo complicado. Por ejemplo, tienes, como te repito, tienes que llevar lo que hace de comer, lo del entierro, la Santa Sepultura. Si eres pues devoto católico, su misa y todo eso. Entonces, aparte el desgaste psicológico, o sea, la falta de ánimos, la falta de una sonrisa, el llorar, el preguntarle a la vida y pedirle explicaciones,
aparte de todo ese desgaste, tienes que tener otro desgaste también en atender a las personas. Sí. Y bien lo dices tú, o sea, en un punto sí cambiar eso, o sea, de no que sea obligatorio que yo te dé algo. Ajá. Ni tampoco sería obligatorio que la persona te diera tu cooperación, pues. O sea, porque como tú dices tú, el que te visita lo hace porque te aprecia a ti, porque apreció al difunto y así. Es que al final es voluntad, ¿no? Es voluntario, o sea, y como tú dices, muchas veces en este tipo de tradición, obviamente la persona que acaba de perder a alguien, no es la que está atendiendo, como tú dices, son otras personas, ¿no? Pero insisto, o sea, aún así sigue siendo un desgaste porque estás con la pérdida y también inconscientemente estás pensando en que están atendiendo a las personas y se vuelve un desgaste. ¿Por qué? Porque por desgracia, tú sabes que las personas siempre van a hablar y si no les atiendes, hablan, ¿no? O sea, como quieras siempre van a hablar, ¿no? Entonces, yo en lo particular, yo creo que al menos en el velorio, sí, yo rompería con esa tradición de no atender, o sea, de no darles algo, a un aperitivo a las personas. Punto que a lo mejor viene la tradición de los 9, los 40 días del año, entonces ahí sí, ¿no? Ahí sí, lo que quieras dar, ¿no? Lo que quieras comprar, lo que quieras regalar, pero yo siento que en el momento del velorio, cuando estás velando la persona, el cuerpo, por respeto a esa persona, o sea, lo ideal es de que quienes me quieran acompañar, adelante, ¿no? Acompáñenme de corazón y porque me aprecian, porque me quieren, y también hacían lo mismo con el difunto, ¿no? Pero sí, yo siento que cambiaría eso. Ya estamos por cerrar este episodio. Yo creo que le vamos a dedicar, ¿no? Más adelante otro episodio a este tema de la pérdida del ser querido, de la muerte, y ojalá tengamos un invitado. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Con qué frase, algún comentario para cerrar este episodio, estimado? No sé, voy a... no pensé en ninguna frase para la muerte. Bueno, esto no es una frase para un difunto, sino que es una frase que leí por ahí, pues. Lo escuché en una canción y decía, ¿cómo es posible que yo, nazca, crezca, me reproduzca? Y todo eso, lo que hagas o no hagas, se echa al borde después de la muerte. Por eso vive cada día y échale ganas todos los días y vive como si fuera el último día. Así es, o sea, la muerte tiene que suceder, ¿no? Es parte irónicamente, es parte de la vida, ¿no? La muerte. Entonces, a veces nos preocupamos tanto por cuándo vamos a morir, cómo vamos a morir, que olvidamos el verdadero sentido y objetivo de vivir, ¿no? De estar vivos. Creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que la vida es un pestañeo. En un instante, o sea, se va. Perdemos seres queridos, nos podemos ir y eso creo que de alguna u otra manera nos tiene que enseñar a disfrutar un poquito más de la vida, ¿no? A disfrutar sobre todo de nuestros seres queridos, de la familia. O sea, ya nos dimos cuenta que somos tan vulnerables, que hoy estamos, ya no te puedo decir mañana ya no, al ratito puede que ya no estemos, ¿no? Entonces sí, hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar a la familia, a los seres queridos, porque así es esto, porque la muerte va a acontecer, la muerte nos va a llegar a todos, ¿no? Pero mientras llega, hay que vivir cada momento, hay que vivir el presente, hay que vivir cada día que la vida o que Dios nos puede regalar, ¿no? Para no sé, o sea, seguir con nuestros objetivos, disfrutar a la familia antes de caer en ese sueño profundo, ¿no? Llamado muerte. Entonces, con esto finalizamos el episodio número 6. No se pierdan el episodio número 7 porque va a estar también interesante, la verdad. A ver si tenemos por ahí un invitado. Y bueno, de mi parte sería todo, mi querido Cochis, ¿algo que tengas que agregar? No, que siempre es un placer hacer podcast con ese hermano. Cualquier proyecto que tenemos es un placer, es una satisfacción enorme y que siga creciendo el clan. Así es, y no olviden seguir escucharnos en Spotify, en YouTube, que ya están disponibles los episodios anteriores y obviamente va a estar disponible, el primer episodio con video incluido.
Y síganos también en Facebook, por ahí van a aparecer en las redes sociales, tanto mías como la de mi hermano. Entonces, pues muchas gracias, que tengan una bonita noche y nos vemos en el siguiente episodio, mi estimado. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.